importante, más allá de que nos metemos en lo espiritual y que tiene una implicancia profundamente espiritual y metafísica, entender intelectualmente y poner en contexto de qué estamos hablando nosotros, por lo menos, desde el enfoque que encaramos la alquimia, ¿no? Cómo estudiamos nosotros esto que llamaremos alquimia espiritual. Cuando uno agarra libros de alquimia o intenta investigar o agarrar investigadores que tratan el tema desde afuera, nos vamos a encontrar siempre con temas muy repetidos, ¿no? ¿Qué significa la palabra alquimia? ¿De dónde viene? ¿Qué de Egipto? ¿Qué es la ruta geográfica? Cuestiones incluso que no están ni comprobadas y que hasta son incomprobables. Y que en realidad, para el enfoque de este curso, poco nos suman. Poco nos símbolo que representa el curso y muchas cosas más, y con el que nosotros trabajamos en todo el curso, representa al universo, representa al sol en la astrología, no casualmente. En alquimia representa al oro, ¿sí? El metal del oro. Representa también al ser humano y representa toda la creación. Nosotros meditando sobre este gráfico, sobre este símbolo, en realidad es un símbolo, podemos observar que tenemos un aspecto externo, aspecto interno. Vale decir que si esto representa la creación en sí misma, la creación tiene un aspecto externo y un aspecto interno. El aspecto externo es lo que se llama exotérico, quiere decir externo, ¿no? Si esto fuese un durazno, esto sería la cáscara. O sea, lo exotérico es la cáscara. Si hablamos de una persona, por ejemplo, me pongo de ejemplo, ustedes están viendo de mí lo exotérico, están viendo mi cáscara, ¿sí? Cómo me he visto, los gestos que hago, mi timbre de voz. Todo eso es el aspecto externo, lo que se puede percibir y captar a través de los 5 sentidos, ¿sí? Porque está en lo externo de la creación, está manifestado hacia afuera, ¿okay? El aspecto interno refiere a lo esotérico. La palabra esotérico etimológicamente refiere simplemente a interno. ¿Sí? Quiere decir interno. Cuando nosotros escuchamos la palabra esotérico o esoterismo en el imaginario colectivo, tiene una carga y una serie de connotaciones que no tienen que ver con lo que en realidad es esotérico. La palabra. ¿Sí? Etimológicamente, técnicamente, tiene que ver con el aspecto interno. Ahora, ¿qué queremos decir cuando decimos interno? La parte que no se ve, exacto. Ese aspecto que no es perceptible por nuestros 5 sentidos, porque nuestros 5 sentidos perciben hacia afuera, hacia lo externo, ¿sí? Y lo interno no puede ser captado por los 5 sentidos. Por ende, estaríamos hablando de algo que no es físico. ¿Sí? Lo externo, podríamos decir, es lo físico. Todo lo que está en el plano físico es lo exotérico. Y todo lo que está en el plano metafísico, entiéndase meta como más allá de lo físico, ¿no? Más allá de lo físico, sería lo que está haciendo referencia a lo esotérico. En el ejemplo del durazno, si decimos para un ejemplo físico, tenemos la cáscara, que es lo exotérico, lo externo, y el carozo y la pulpa, que es lo interno. Cuando nosotros vemos el durazno, la cáscara nos presenta determinada experiencia, ¿sí? Tiene determinado color, determinada textura, olor. El durazno es el mismo, ¿sí? Es una unidad, pero estos dos aspectos presentan experiencias totalmente distintas. Cuando si yo quiero saborear la cáscara, no tiene nada que ver a cuando yo voy a la experiencia de saborear la pulpa. Es otra experiencia, y sin embargo el durazno es el mismo. En el caso de una persona,
Ustedes ven esto, que es mi aspecto exotérico, lo que yo manifiesto externamente. Y lo que todos nosotros manifestamos externamente. Ahora, hay un aspecto de la personalidad, puede llamarse desde la psicología la psiquis, el inconsciente, desde otra tradición podemos llamarlo el alma, o los campos profundos de la conciencia humana, que no pueden ser percibidos a simple vista, ¿sí? No pueden ser captados por los sentidos físicos. Y sin embargo, dan forma a la realidad tal como la conocemos, ¿sí? Vale decir, mis traumas, mis experiencias de vida, lo que a mí me pasó, las cosas que aprendí, la gente que conocí, la gente que no conocí, el lugar donde crecí, todo eso que está en algún lugar de mi ser y que ustedes no lo ven, da forma a cómo me manifiesto yo hoy, ¿sí? Es un aspecto interno, intangible, vendría a ser el aspecto esotérico o metafísico, que da forma a mi realidad como la manifiesto, tanto en mi cuerpo físico como en mi realidad física. Fíjense qué curioso. Si este fuese el planeta Tierra, acá hay un país que tiene determinada cultura, determinado color de piel la gente, determinada geografía, determinado clima, que puede ser completamente diferente a la geografía, al clima y a la cultura de aquel lugar, ¿no? Porque están en la superficie, en la cáscara, están muy lejos uno de otro, son muy distintos. Sin embargo, si nosotros observamos, vemos que todos comparten el mismo núcleo terrestre. Hay un ejemplo en el librito Alquimia de la Ciencia Espiritual, que dice, si un niño de 3 o 4 años viese una foto de este lugar con la gente, y si viese otra foto de acá con gente negra, y viese otra foto de acá con gente amarilla y con los ojos así, con cultura totalmente distinta a la propia y demás, como todavía no sabe cómo es la Tierra y cómo funciona en realidad, fácilmente podría pensar que es gente de otro planeta, que son otros planetas, que no es su planeta, ¿no? Que es su planeta Capital Federal donde somos todos así, ¿no? Sería lógico que el chico piense eso. No obstante, nosotros, que ya crecimos, que estamos maduros, que somos adultos y que sabemos cómo funciona esto, jamás se nos ocurriría pensar que China es un mundo distinto de Argentina. ¿Para qué digo esto? Como esto representa toda la creación, esto también representa, por ejemplo, el conocimiento espiritual. Conocimiento, ¿no? Donde hay un aspecto externo del conocimiento y hay un aspecto interno. El aspecto externo tiene que ver siempre con las formas. Es lo que se manifiesta en el mundo físico, en el mundo de las formas. Con lo cual, si estamos hablando del conocimiento espiritual, sería todo lo que tiene que ver con la forma, el dogma, la religión, los mandamientos, sí, todo lo que da forma, ¿sí? Lo que tiene forma, es decir, hay que hacer esto de esta forma y de esta forma, si no, no va. Hay que hacer esto de esta forma y de esta forma, si no, al infierno. ¿Sí? La forma, el ritual, la liturgia, tiene que ver con la forma, es decir, bueno, me muevo para acá y represento que prendo una vela, o pongo una estampita que tiene una forma, o pongo un Buda y le prendo velas, o sea, estamos en el mundo de las formas. Es decir, no está ni mal ni bien, es simplemente comprender que estos dos aspectos de la realidad se manifiestan en todo, incluso en el conocimiento espiritual, para entender dónde estamos parados y no despreciar nada, entendiendo que en realidad todo forma parte de la totalidad, todo forma parte de la unidad. Según donde estemos parados, vamos a estar viviendo determinada experiencia, ¿sí? Si estoy parado en una religión, voy a estar viviendo el dogma, ¿no? Y probablemente sea lo que necesito en ese momento. Estoy parado en otra religión, será otra cosa, y así sucesivamente. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los puntos de vista, ¿no? Si esto habla de la realidad. Si yo me paro acá, tengo un punto de vista. Si me paro acá, tengo otro punto de vista. Si me paro acá, tengo un punto de vista
opuesto a ese. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo camino y me paro acá? ¿Qué pasa? Desaparecen los puntos de vista. Porque desde acá observamos todo. Desde este lugar nos imaginamos mirando desde el centro. Desde el centro vemos todo y vemos que todo forma parte de lo mismo. En cambio, si yo me quedo en la parte externa, en la forma, digo, no, esto es distinto a esto. No, esto es distinto a esto. Y me peleo. Digo, no, este Dios no es este. Entonces, este de acá. Cuando el tránsito de la conciencia se dirige hacia el centro, que es el centro de nosotros mismos, el centro del ser, el centro del universo, podemos observar toda la realidad comprendiendo que todo forma parte de una unidad y que se manifiesta externamente de diferentes formas, porque es la naturaleza de la creación, ¿sí? Porque cuanto más se expande y más perímetro hay, más diferencias se van a manifestar, ¿sí? Montañas, valles, ¿sí? Porque cuanto más grande es la superficie de la Tierra, más diferencias geográficas podemos encontrar. Lo mismo con la realidad. Cuanto más se expande la forma, más diferencias vamos a encontrar. No obstante, en cualquier forma que nos paremos, si nosotros buscamos el centro, vamos a encontrar la unidad. Vamos a encontrar los puntos de conexión entre todas esas formas, trascendiendo el juicio. Como estamos hablando de esto, estamos hablando de la esencia o el núcleo, ¿no? El núcleo. Y acá estamos hablando de la forma o la apariencia, ¿no? Entonces tenemos también esta dualidad de apariencia en lo externo y esencia en lo ¿Cuáles interno? Son las religiones? Es decir, las formas en las cuales conocen que se haya manifestado el conocimiento espiritual. Vamos a poner el cristianismo, budismo. Valga la aclaración que cada una de estas dentro de sí misma tiene muchas sectas diferentes que son también como diferentes formas de lo mismo, ¿no? Hinduismo. Lo llamaríamos la religión de las formas. ¿Por qué la religión de las formas? Porque todas estas disciplinas o tradiciones espirituales o religiones nos dicen qué hacer, que es muy importante saber qué hacer, ¿no? No es poca cosa. Nos dicen que el hombre, la mujer, qué debe hacer para estar más cerca de Dios, más cerca de la divinidad. Acá vale la aclaración de que la palabra religión proviene del latín religare, ¿sí? Y religare quiere decir religar, reunir, ¿sí? Reunir. Con lo cual, la religión busca, más allá de las cuestiones humanas y los errores institucionales de cualquier... No nos vamos a meter en eso, más allá de eso. La religión por sí misma estaría buscando reunir con la divinidad, que es lo mismo que decir reunirse consigo mismo, reintegrarse como ser humano, ¿sí? Como ser humano que está fragmentado y que necesita religarse, reunirse, reintegrarse a la totalidad, ¿sí? Porque acá, en la periferia de la creación, estamos fragmentados. Nuestra conciencia está fragmentada, estamos divididos. Entonces la religión sería un intento de camino hacia esto, que es religar. Entonces nos dicen que, por ejemplo, los mandamientos, no matarás, honrarás padre y madre, no desearás la mujer de tu prójimo. Serían los dogmas, los rituales, los mandamientos, los preceptos. Es decir, el qué. Hace esto y no hagas esto. Ahora vamos a encontrar, esto tiene que ver con lo masivo, ¿sí? Con gran cantidad de personas a las cuales este conocimiento espiritual tiene que llegar. ¿Por qué? Si nosotros, el símbolo siempre nos va
va a ayudar a comprender cosas que por la razón sola o por el intelecto solo no se puede. Si nosotros observamos el dibujo, ¿dónde hay mayor cantidad de perímetro? ¿En el interior o en el exterior? En el exterior, ¿no? Entonces, por lógica, acá hay más cantidad, ¿no? Si esto estuviésemos contando puntos, hay mucha más cantidad de puntos en la superficie, en la periferia, en lo externo, ¿sí? Es decir, que acá, en lo externo, vamos a encontrar mucha más cantidad de, ¿qué? En este caso, de personas. Todo cumple una función. Todo es sagrado. Todo cumple una función en la totalidad, ¿sí? Juzgar algo como inútil es no comprender lo más básico de la creación. Nada en la creación es inútil. Nada. Entonces, todo tiene un sentido y nuestro trabajo y el enfoque tanto de la escuela como del curso es comprender el sentido profundo de todo. Entonces, si nosotros marcásemos como si fuesen distintos círculos, ¿no?, por los que se va pasando, supongamos que este es nuestro camino hacia el interior de nosotros mismos, ¿no?, vamos a ver que, bueno, en un primer círculo vamos a estar con mucha gente, ¿no? Y cada vez que nos acercamos más al centro pareciera que se achica el círculo, ¿no? Y cada vez hay menos, y cada vez hay menos, y de repente, bueno, ahí estamos, ¿no? Y el símbolo nos muestra todo. Todo tiene un sentido y todo tiene un porqué. Y cada institución tiene su función. Y cada uno de nosotros en determinado momento de nuestro camino resonamos con una cosa y estamos en el lugar que necesitamos estar, porque resonamos con eso y estamos ahí y eso nos sirve en ese momento. Y en otro momento resonamos con otra cosa y aparecemos en otro lugar y eso nos sirve, ¿no? Y todo tiene un sentido en nuestro camino. Lo que sucede cuando nosotros comprendemos todo lo que se transmite en este curso en profundidad es que de alguna manera nuestra conciencia hace un tránsito hacia este lugar y podemos comprender incluso las formas externas con una nueva comprensión. Para el sabio todo es complemento, todo se complementa, entiende qué lugar ocupa cada cosa. Ahora, siguiendo el gráfico, vamos a ver que esto que está representando todo el aspecto externo y esto está representando el aspecto interno, cada una de estas religiones tiene también su aspecto interno, que se ha manifestado en diferentes tradiciones, si se quiere, espirituales o metafísicas o místicas o esotéricas. Que en el caso del judaísmo sería la Kabbalah, en el caso del cristianismo sería la gnosis o el gnosticismo, en el caso del islam sería el sufismo, y en el caso del hinduismo y del budismo, que vienen de la misma rama, sería la filosofía. Los Vedas son las escrituras más antiguas de la India conocidas, de donde proviene el hinduismo. Saben que Buda practicaba la religión hindú, en algún momento dijo, no, esto no es, y se iluminó y dijo, no son las formas, no busquen más las formas, y dijo lo que era, ¿no? Y después vino el ser humano atrás y dijo, bueno, vamos a hacer la forma del budismo, ¿no? Y pobre Buda, lo cacharon al budismo. Con Cristo fue lo mismo. Cristo era judío y él dijo, sí, pero no es así, no es la forma, no es lo que está en la Biblia todo el tiempo. Él dice, no es el rezo pago de repetición, no es la forma, está en otro lado la cosa. Y él profesó y vinieron atrás y hicieron el cristianismo, ¿no? Entonces, bueno, eso es una cosa que tiene que ver más con los humanos y con la necesidad externa de dar forma, que por ahí con lo que los maestros quisieron. Si ahí tenemos la religión de las formas, acá vamos a tener a los místicos, de antes que se tradujese como se tradujo la fe. Pero acá cuando nosotros escuchamos a nuestra abuela que dice, yo tengo fe que todo va a estar bien, yo tengo fe, vos tenés fe que te vas a curar, tenés fe que yo le prendí, lo digo porque mi abuela me canta, así. Bueno, entonces cuando escuchamos eso, tiene que ver con lo externo, ¿no? Es decir, con que hay una creencia en algo que no se ha comprobado, ¿no? Es decir, bueno, me dijeron que esto es así, me educaron de esta manera, me contaron que esto es más o menos así, yo creo en esto y tengo fe ciega. No sé si es así,
pero tengo fe porque me dijeron que si tengo fe va a salir, ¿no? Es lo que se puede en esta instancia, ¿sí? No está ni bien ni mal. Desde este lugar sería el yo sé y el tengo certeza. Ahora, ¿por qué yo sé? Porque el místico, porque el esoterista comprueba, lo vive, exacto. Entonces, todo lo que va aprendiendo lo aplica y lo comprueba. Y acá viene algo muy interesante que tiene que ver con el símbolo de la alquimia. Los alquimistas, a diferencia de lo que queda a veces en el imaginario colectivo, no eran ningunos delirantes, ni falsos místicos, no. La realidad es que eran, la gran mayoría, personas muy preparadas, teólogos, físicos, químicos, médicos, filósofos, que además de tener un poder intelectual y un poder de razonamiento y de cuestionamiento, además de todo esto, concebían una realidad más allá de lo físico, y con ese mismo espíritu científico y buscador que tenemos todos nosotros, buscaban el funcionamiento de esto, o sea, querían entender, iban más allá. Nombres como Isaac Newton, que gracias a él tenemos un montón de avances tecnológicos, Paracelso, que fue un médico impresionante que también incorporó muchísimos avances, San Alberto Magno, Miguel de Cervantes, Roger Bacon, bueno, y así hay una lista bastante grande de personajes que a lo largo de la historia de la humanidad, siendo alquimistas, han podido traer al mundo, en cada una de las épocas en que se manifestaron, luz de conocimiento, luz de sabiduría, en la rama en la que se desempeñaran. Quiere decir que el conocimiento al que ellos accedían les permitía además una aplicación práctica y un avance, ¿no? Porque la gente siempre estaba a la vanguardia. Esto dice cosas, ¿no? de la esencia de la alquimia, digamos. Es por eso que nosotros por ahí no lo vamos a aplicar tanto en el curso, cuando trabajamos con la práctica, nos guiamos y tomamos de alguna manera el método científico, ¿sí? Porque en el alquimista está el espíritu del científico, que no cree solamente lo que le dicen, sino que toma una hipótesis. Supongamos que todo lo que les digo yo ahora no tienen que creer nada de todo lo que van a escuchar en el curso, simplemente tómenlo como hipótesis, y la idea es que después ustedes puedan llevar a su propio laboratorio, que es su propia vida, su interior, la práctica, ¿sí? Y en la práctica, ¿qué aparece? La observación. El pensamiento científico, el método científico es una hipótesis que se plantea, un recaudar datos, experimentar, tomar nota y dar cuenta de esos resultados que dio el experimento, volver a experimentar, volver a dar cuenta, y así sucesivamente hasta que o se comprueba verdadera la hipótesis o se descarta como falsa. ¿Sí? Eso es lo que debería ser, no ya un alquimista, sino todo caminante espiritual, ¿no? Que quiera llegar realmente a ese espacio de conciencia, de integración y de sabiduría profunda. Es decir, no creer nada porque lo diga quien lo diga, sino que, bueno, me interesa esto, resuena conmigo, lo llevo a la práctica, lo llevo a mi vida, de forma, como dirían los místicos, lo hago carne y experimento a ver si esto es realmente así. Tengo certeza, es lo que en la Biblia aparece como emuná. Esta palabra, que es una palabra hebrea, ustedes saben, en hebreo las palabras no tienen una sola traducción, ¿no? Pueden representar diferentes cosas y según el contexto en el que esté. Sin embargo, generalmente se ha traducido siempre como fe, 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 fe. Y a nosotros nos llega el concepto de fe como esta creencia ciega. Si uno busca las traducciones originales, otras palabras que aparecen relacionadas o que son traducidas desde emuná, encontramos, por ejemplo, firme, fielmente, verdad, a su cargo. ¿Sí? Son distintas cosas que uno encuentra en diferentes traducciones respecto de emuná, ¿no? Que la raíz es amán, que se traduce como seguridad, criar también,
creer, duradero, se traduce también como derecho y permanente. ¿Sí? Fíjense el abanico de pueden dar otra visión de lo que sería aquella fe que nos estaban intentando comunicar, ¿no? En realidad no sería esa fe ciega o vacía que a nosotros nos llega más concreto, una vibración más firme, como lo dice la palabra, ¿no? Entonces, si tomo más o menos las diferentes palabras que se encuentran de la traducción, podríamos definir, si queremos atisbar una definición de emuna, por ejemplo, algo seguro, establecido, fiel, en lo que podemos confiar que es verdad. Algo seguro, establecido, fiel, en lo que podemos confiar que es verdad. Suena distinto, ¿no? Es decir, y ahora vamos a ver por qué podemos confiar que es verdad. ¿Por qué en este aspecto, en el esoterismo auténtico, aparece la sabiduría? Entonces tenemos de este lado lo que serían las creencias. A veces ciegas, a veces supersticiosas, ¿no? Cuando mi abuela me dice, no, le voy a prender la velita a la no sé qué, virgen de no sé dónde. Bueno, bárbaro. Hay que ver qué efecto real tiene eso, ¿no? Porque esto es lo que tiene también el alquimista, es la mentalidad científica. Bueno, vamos a comprobar, a ver realmente qué efectividad podemos encontrar en esto y de dónde viene, si hay una efectividad, de dónde. De este lado también vamos a encontrar una fragmentación entre ciencia, lógica, razón. Y sos chico y tenés un montón de preguntas, llega un momento que cuando preguntas algo que ya no hay cómo responder, te dicen, bueno, eso es cuestión de fe, si no, no tenés fe, ¿no? Sí. Entonces ya ahí entramos en el sin razón, ya no hay razón, hay fe, no hay lógica, ¿no? Porque uno cuando es chico dice, bueno, pero ¿cómo no me entra? ¿Cómo que si yo hago esto me voy al infierno? ¿Y dónde es el infierno? ¿Dónde está? ¿Y qué hay? ¿Dragones? ¿Cómo? ¿Y el cielo dónde está? Y que yo ya por nacer ya vengo con un... ¿no? Y uno pregunta un montón de cosas y bueno, ¿no? El conocimiento, si bien esto puede representar cualquier aspecto de la creación, en este caso lo que estamos tratando de contextualizar es el conocimiento espiritual. Este conocimiento espiritual, que adopta diferentes formas, es lo que se llamaría perenne. ¿Escucharon esta frase una vez? Sabiduría perenne, o filosofía perenne, sabiduría o filosofía perenne, o lo que podemos llamar ley. ¿Qué es la ley eterna? ¿Qué es la sabiduría perenne? ¿Qué es la filosofía perenne? Lo pueden encontrar de distintos nombres, pero siempre hace referencia a lo mismo. Está haciendo referencia a aquellas leyes, a aquellos principios universales que trascienden tiempo y espacio, y moda, y forma, trascienden la forma. Nosotros, si esto representa el tiempo, desde cualquier lugar que ingresemos, vamos a llegar al centro. Si esto representa el espacio, desde cualquier lugar, vamos a llegar al centro. El conocimiento esencial, espiritual, es lo que se llama la ley eterna, la sabiduría perenne. Para que se entienda mejor, vamos a poner un ejemplo práctico. Nosotros, en el plano físico, conocemos que hay leyes que rigen la existencia física, ¿no? Por ejemplo, nosotros conocemos que hay una ley de gravedad, que independientemente que conozcamos cómo funciona o no, si caminamos más allá de la baranda del balcón en un quinto piso, la ley de gravedad funciona, se aplica. Yo me caigo. Independientemente que quizás yo no sé que existe una ley de gravedad. Supongamos que soy una persona muy ignorante y no sé que existe una ley de gravedad, me caigo igual. Soy musulmán, me caigo igual. Soy rubio, ojos celestes, me caigo igual. Soy multimillonario, si avanzo, me caigo igual.
Es decir, que hay leyes físicas inmutables que independientemente de que el individuo las conozca o no, se aplican por igual, sin distinción de credo, de raza, de orientación sexual, de nada, se aplican. Si yo no sé que el fuego quema y voy a meter la mano arriba del fuego, me voy a quemar. Punto. Después podré investigar cuál es la ley de la termodinámica, del calor, cómo con la piel, ¿sí? Pero cuando hablamos de lo físico, ¿de qué aspecto estamos hablando? Entonces, hay leyes físicas. Por lógica, ¿no? Porque esto es algo muy importante también que nosotros trabajamos en el curso. A diferencia de lo que se cree habitualmente, el conocimiento espiritual, el verdadero conocimiento espiritual, no tiene nada de irracional, no tiene nada de ilógico. Cuando a ustedes les aparece algo que es medio racional, que es medio ilógico, desconfíen, porque es otra cosa. No tiene que ver con la ley eterna, no tiene que ver con el conocimiento espiritual. Las grandes verdades son muy simples. Lo difícil somos nosotros, que los complicamos para entender, ¿no? Pero las grandes verdades son muy simples. Entonces, por lógica, si hay un aspecto físico, material, externo, exotérico, que tiene leyes que dan forma a la realidad como la conocemos, por lógica, en este aspecto, ¿habría o no habría? Sí. Leyes que podríamos denominar metafísicas. Podríamos decir, el interno se expande y se forma lo externo, ¿no? No sería lógico creer que primero hay algo externo y después se forma. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Generalmente nosotros pensamos al revés. Nosotros creemos que somos un cuerpo con un alma. Un cuerpo con algo, con un aura. Un cuerpo con... Sería un externo con un interno. Cuando en realidad somos un alma en un cuerpo. ¿Sí? Un aspecto trascendente, un aspecto eterno en un aspecto manifestado temporal. En este sentido y en esta dirección diríamos que no son las leyes físicas las que determinan las leyes metafísicas, sino exactamente al revés. Son las leyes esenciales las que al manifestarse en el mundo de la materia cobran forma material. Por eso, esto es muy importante y tiene que ver con el trabajo del alquimista, con el esoterista. Como hay un principio, lo vamos a ver más adelante, pero hay un principio de correspondencia que dice, y lo conocerán ya, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, que tiene mucha prensa. Con esto tiene que ver, con que como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo. Las leyes internas de la creación, al manifestarse en el plano físico, toman forma física, pero la ley es la misma, es la misma. Por eso, un chamán, un místico, un sabio, solo con contemplar la realidad puede descubrir el funcionamiento del universo. Porque en lo pequeño se encuentra la información del todo, ¿no? Una persona conectada con la naturaleza observa los ciclos, observa los árboles, observa los animales, las hojas, el proceso de descomposición, de renacimiento, observa y entiende cómo funciona, porque la ley es la misma, o son las mismas, y se repiten en los diferentes niveles de manifestación. ¿Por qué yo sé? ¿Por qué tengo certeza? Porque desde este lugar se trabaja con la comprensión, con el estudio de las leyes, que sería esto, la ley eterna, que le dan forma a la realidad tal como la conocemos. ¿Sí? Como dimos el ejemplo de la persona que avanza más allá de la baranda y se cae, es decir, por desconocimiento, nosotros no podemos decir si es bueno o es malo, si estaba loco o no estaba loco, si hizo bien o hizo mal, sería juicio. Lo que sí podemos decir es que no tuvo en cuenta la ley de gravedad y cometió una acción que le produjo grave daño y sufrimiento a su cuerpo. ¿Sí? En el plano espiritual o metafísico, lo psicológico también es metafísico, ocurre exactamente lo mismo. Es decir, cada vez que nosotros
experimentamos un dolor, un sufrimiento, estaría dando cuenta de que hay alguna ley que por desconocimiento nosotros transgredimos. Y nos estamos cayendo espiritualmente del 5.º piso sin darnos cuenta. Sentimos el dolor, pero no sabemos qué pasó. Y nos sentimos víctimas, porque como desconocemos, ignoramos qué fue lo que pasó, decimos, no, si yo hago todo bien, no me merezco esto, y nos sentimos... Entonces, la experiencia, el conocimiento, la sabiduría y la integración de esto, de la ciencia, la lógica, la razón y la espiritualidad, tiene que ver con que en este aspecto nosotros estudiamos las leyes que conforman la totalidad, que dan forma a la realidad tal como la conocemos, y podemos experimentar con ellas, como si fuésemos científicos en un laboratorio. La única diferencia es que es subjetivo, ¿no? Por eso un científico nos va a decir, no, eso no es ciencia. En el aspecto místico es ciencia, por eso es una ciencia espiritual, porque solo nosotros podemos saber si eso funcionó y cómo funcionó. Solo nosotros, replegando nuestra conciencia hacia nosotros mismos, observando qué es lo que ocurre cuando nos armonizamos con esta ley o cuando la transgredimos, y observando el resultado de un caso y del otro, observando en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en la vida, en las relaciones, lo observamos. Ese es el laboratorio verdadero del alquimista. Y ahí podemos comprobar, ¿no? A través de la experiencia. Ahí se integra esto. Por eso la alquimia como ciencia esencial se relaciona con la psicología transpersonal, porque la psicología transpersonal aborda esto mismo, con la Kabbalah, con todas las tradiciones místicas y esotéricas, y las integra. Entonces el alquimista es aquel, el verdadero alquimista es aquel que, o la verdadera alquimia, digamos, es aquella que estudia las leyes metafísicas que dan forma a la creación en todos los planos de manifestación. ¿Sí? Y encuentra una correlación entre los planos superiores, los planos espirituales o metafísicos, y los planos inferiores, los materiales. Como entiende esta correlación, se armoniza internamente con estas leyes y puede transformar su realidad física. La premisa esencial de la alquimia es, para que cualquier cambio, para que se produzca cualquier cambio de forma externa, es decir, en el plano de la materia, ese cambio se tiene que haber dado primero indefectiblemente en el interior de la alquimia. Por eso, técnicamente, cualquier disciplina que trabaje desde lo físico para modificar algo, técnicamente no sería alquimia. Porque la premisa de la alquimia es, se transforma algo en el aspecto más profundo de la conciencia, y una vez que eso se transformó, se puede transformar la realidad externa. Por eso el alquimista utiliza mucho los símbolos, ¿no? Cuando habla del oro, del plomo, ¿no? El oro como el metal puro y elevado y brillante al cual se desea llegar, partiendo desde el plomo como un metal bajo y denso, que es nuestra personalidad sin trabajar, que somos nosotros mismos, ¿no? Y en ese proceso de transformación, de transmutación, con los símbolos estos del horno, que tiene que ver con el calor, con el fuego del espíritu, con la perseverancia, con el trabajo en el propio laboratorio, en el propio atanor, que es nuestro cuerpo, que somos nosotros mismos, que es nuestra alma. Todo eso que nosotros vamos modificando, y que no es fácil, todos lo sabemos, lo que queremos cambiar algo, sabemos lo difícil que es cambiar algo cuando está arraigado, cuando tenemos creencias, cuando nos acostumbramos. Tiene que haber una preparación, ¿sí? Una preparación energética, si se quiere, o vibracional, como lo querramos llamar. ¿De qué? De nuestra mente, ¿sí? De nuestro corazón, si se quiere, de nuestra alma, de todo nuestro ser. Tiene que haber una preparación para que esta vibración, esta información que es trascendente, que es eterna, porque
se manifiesta de distintas formas, pero siempre es la misma, ¿sí? Si uno agarra Vedanta, se agarra la Biblia, se agarra el Corán, lo que agarre de textos sagrados está ahí, siempre es la misma, ¿sí? Dicha de distintas formas, siempre es la misma. Hay algunos pasos, ¿no?, que se dan en este fenómeno. Y el primero es el deseo, ¿no? En todos nosotros aparece el deseo y la búsqueda. Si no hay deseo, si no hay búsqueda, si no hay deseo de acceder a este conocimiento, si no hay deseo de saber, de encontrar, de llegar a ese lugar, no viene. Esto es un fenómeno interesante, tiene que ver con el símbolo de golpea las puertas del templo y el templo te será abierto, ¿sí? No estamos hablando de un templo físico, sino de un templo interior, un templo esotérico, metafísico. Es golpear las puertas del templo, me hago las preguntas, siento el deseo, siento la avidez de conocer, de alcanzar ese estadio de plenitud profunda, de sabiduría, ¿sí? Si no está eso, el conocimiento no llega. Todos habremos tenido la experiencia de querer comentarle a alguien: mirá, no sabés esto porque le resulta, porque no tiene el deseo, ¿sí? No se encendió. La instancia tiene que ver con algo que en la Biblia aparece como Lech Lecha. Lech Lecha. Le dice, Lech Lecha lo traducen, quiere decir como salte de ti. Salte de ti. Es en el momento que le dice que abandone su familia, que se entregue, ¿no?, que se vaya a buscar a Dios y que deje todo lo que tiene, ¿no?, su casa, su familia, sus cosas materiales. Y el Lech Lecha, que es salte de ti, como diciendo abandona todo lo que tienes y ve en busca de, cuando decimos en busca de Dios, simbólicamente estamos hablando en busca de la sabiduría divina, no un Dios como afuera y como lo traducen las religiones, sino el Dios interno. Lech Lecha, salte de ti, nosotros acá lo interpretaríamos como salirnos de nosotros mismos. ¿Cómo salirnos de nosotros mismos? Suspender o dejar de lado un momento todo lo que traemos. ¿Qué es todo lo que traemos? Las creencias, etiquetas, aprendizajes anteriores, todo eso que forma un cúmulo en nuestra mente y va a ser de filtro entre el conocimiento. Exacto. Es como un anteojo con un montón de cosas y yo voy a ver a través de ese anteojo que tiene un montón de cosas. El Lech Lecha es salte de ti. Salgamos de nuestro ego, salgamos del yo que creemos que somos, del yo que creemos saber, de todo lo que creemos saber. Y permitámonos, por lo menos lo que dure este curso, para que el curso sea realmente más rico para ustedes y lo puedan aprovechar mucho más, predispuestos y receptivos a lo que el conocimiento les vuelque en su interior, ¿sí? Habiendo podido salir de lo que creían que eran o de lo que creían que sabían y demás. Es la forma más rica en que este conocimiento pueda llegar a nosotros, que los místicos hablan cuando te dicen conviértete en un niño, mira con los ojos de un niño como si no supieras nada y ahí vas a ver la verdad. Hay una premisa, un axioma hermético de la alquimia que dice: los metales no pueden convertirse en otros sin antes reducirse. No podemos convertirnos en otra cosa si primero no nos despojamos, no nos reducimos. Lo que buscamos, siguiendo el símbolo de la alquimia, la gran obra. Si quisiéramos ponerle palabras, podríamos decir que tiene que ver con la paz interior, con una plenitud, con una comprensión amplia de la vida, de lo que nos pasa, con una prosperidad y con un convertirnos en artífices de nuestro propio destino, ¿sí? Si yo conozco la programación de la Matrix, por decir de alguna manera, yo puedo reprogramar esa Matrix, ¿sí? Si yo conozco las leyes, ¿sí? Como si yo tengo la computadora, yo no sé nada de programación. Cuando se me tilda tengo que llamar a alguien que la arregle, ¿no? Lo que nosotros vemos en la pantalla, los iconos, el Windows, el sistema operativo, ¿qué es? Lo externo, es lo que vemos. Pero adentro hay toda una programación. Para arreglarlo necesito a alguien que sepa. Si yo sé programación y aprendo programación, yo puedo arreglar y rearmar y reprogramar eso.
con la vida es exactamente lo mismo, y a esto vamos, ¿sí? Cuando nosotros comprendemos las leyes, la programación universal, podemos utilizar ese conocimiento para reprogramar nuestra vida y cambiar la forma que tiene hoy aquello que nos hace daño, que nos causa sufrimiento, que nos causa dolor y que no sabemos qué es ni de dónde viene. ¿Cómo hacemos esto? Y con esto cerramos. En lo externo, conductas. ¿Mm? Y en lo interno, trabajando sobre la conciencia. ¿Mm? Incorporando el conocimiento que nos permite modificar al mismo tiempo la conciencia y la que dice: quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. ¿Mm? Bueno, gracias.